Como pocos artistas, Carlos Medina ha dedicado su trayectoria artística a encontrar la pureza y la perfección de la forma. Es célebre por su rigurosa observación y su capacidad de síntesis para desnudar al objeto y extraer lo fundamental, lo esencial. Desde niño tuve esa estrella, como decía mi mamá, ¿no? de poder transformar las cosas que tocaba, ¿no? Yo hacía puentes cuando era un niño bastante solitario a pesar de tener 11 hermanos, somos 11, de tener 10 hermanos. Yo construía puentes, ciudades enteras con alumbrados, utilizaba una cantidad de herramientas y las transformaba en juguetes. Y ese era mi mundo, un mundo de transformar cosas que caían en mis manos. De ahí pues me imagino que me viene la cuestión por el objeto tridimensional, ¿no? Comencé en la Escuela de Artes Plásticas, de Artes Visuales Cristóbal Rojas en el año 71. Luego me gradué en el año 75. De ahí tuve la fortuna de que la señora Sofía Inver, que era la directora del Museo de Arte Contemporáneo, el museo tenía un año de fundado, yo estaba terminando mis estudios y bueno, tenía por supuesto la escuela invadida de mis trabajos. Ella me invitó a exponer en el Museo de Arte Contemporáneo en una sala que era casi experimental, ¿no? Y bueno, ahí logré hacer mi primera exposición. En 1978 fue becado por el gobierno italiano y de 1979 a 1984 por Fundarte para realizar estudios en Italia, primeramente en Perugia y posteriormente en Carrara, en donde acudió a la Escuela Profesional del Mármol, perfeccionando la técnica de tallado de piedra y mármol. Para un joven que estaba dando clases en ese momento, había comenzado a dictar clases en la cátedra de escultura de una escuela del interior del país, muy importante, haber recibido esa beca del gobierno italiano para ir a estudiar a Carrara, para tener experiencias con el mármol, no solamente con el mármol, con todos los granitos que venían de todas partes del mundo, porque tú sabes que Carrara es un centro de explotación de las piedras, ¿no? Fue maravilloso, ahí tuve la oportunidad de conocer grandes maestros que iban ocasionalmente a Carrara, de conocer escultores de mi generación que tenían casas, iban siempre en verano a hacer sus cosas o a mandar a hacer sus cosas. Y bueno, fue una experiencia para mí maravillosa, te podrás imaginar un muchacho bastante joven en el centro de la escultura, como era Carrara en ese momento, ¿no? O sea, donde estaban llegando todos. Ahí conocí y vi de lejos a Henry Moore, ya bastante anciano. Conocí a Gonzalo Fonseca, conocí a a Gio Pomodoro, a Lisa Penalba, la escultora argentina. Bueno, gente sumamente grata, Etienne Smith, el belga, Janos Strik, el húngaro. Gente maravillosa, gente muy motivadora, gente que te daban cosas sin nada, por el solo hecho de conocerte, ¿no? Te daban sus experiencias. Tuve la gran suerte de conocer en Carrara a Sergio Carlo Signori, que era mi vecino, fue el primer escultor italiano del dopoguerra que llegó a Carrara. Fue un maestro maravilloso y fue una experiencia que me llenó de un gran conocimiento sobre la piedra. Entre los premios más importantes que ha recibido el artista está en la primera Bienal Andina de Escultura en Cuenca, Ecuador en 2002 y una mención de honor en la primera Bienal Internacional de Escultura en Guadalajara, Jalisco en 2008.
Desde época muy temprana, Carlos Medina mostró una gran inquietud por suspender pequeños volúmenes en el espacio, inquietud que ha pasado por un proceso de estudio y experimentación perfeccionado a una expresión casi mínima, atómica. Yo creo que el mundo es geométrico. Yo creo que la naturaleza de por sí es geométrica, siempre lo ha sido, ¿no? Tú consigues en la naturaleza todos los elementos geométricos. Fíjate, el cubismo de Picasso viene de eso, ¿no? De geometrizar todo, ¿no? Es que hasta el sol es un círculo, la luna es un círculo, las montañas son triángulos. O sea, todo se basa en una geometría. Yo he llevado la geometría mía al purismo, o sea, no dejo nada al azar. Todo lo hago muy concretamente, muy bien pensado. Jamás, siempre he reflexionado sobre las cosas. No utilizo mucho ese mundo del surrealismo, de pensar en cosas irreales. Lo mío es altamente real. Es un movimiento muy realista en su esencia, ¿no? Como verás, yo no deformo absolutamente nada gracias a la geometría. Yo parto de Altamira, de lo austero, de la síntesis de aquellas cosas que tú ves en Altamira, de aquellas escenas de casa donde no había chorreos de pintura, donde solo habían unas pinturas austeras, con sepias, apenas un rojo que lo lograban con sangre, apenas un azul, ¿verdad? Un amarillo, y ves toda aquella cosmografía, aquella cosa maravillosa y bella, y lo he llevado hasta hoy, a través de toda la historia, ¿no? He ido decantando, pues, toda esa pintura plana de los egipcios, de Mesopotamia, después la invención de las catedrales, las últimas catedrales, después la Edad Media, la invención de la perspectiva, ¿verdad? Que para mí pues cambió la historia entre un mundo de clásicos planos a un mundo de románticos, ¿verdad? Que deformaban un poco las cosas. Y bueno, hasta hoy pues prácticamente, ¿no? Pasando por todos los constructivistas rusos, por todo el arte latinoamericano, desde Argentina o la Patagonia, como digo yo, hasta acá, hasta México. En las creaciones de Carlos Medina, la materia prima es fundamental y la ejecución de las piezas es impecable. Siempre me ha gustado trabajar con materiales puros. Y como yo estoy en un movimiento que es muy purista, que es la geometría, la abstracción geométrica, así se llamó mi primera exposición en el Museo de Arte Contemporáneo en el año 75, siempre he trabajado con esos materiales, esa mezcla entre el cobre y el bronce, o entre el latón y el bronce, que tienen solamente un brillo de diferencia. Tú puedes pensar que el latón es un bronce cuando es latón, pero tienen unos amarillos maravillosos, hay una diferencia entre ellos. Los aceros oxidados. No existía el acero Corten, que es este acero nuevo que viene ahora con una pátina de oxidado y que a medida que el tiempo pasa se torna más bello. En cambio el acero al carbono tendrías que oxidarlo, tendrías que utilizar ácido para lograr esos naranjas, esos rojos, esos marrones, esos ocres, esos sepias, que es su verdadera dermis, ¿no? Descubriendo todo eso, jamás se me ocurrió pintar ningún material, ¿no? Hay una serie que se la dediqué a Latinoamérica que tiene que ver con un estudio que hice desde México a la Patagonia, un estudio completo de toda Latinoamérica sobre nuestras culturas primogénitas, por ejemplo la maya, acá en Yucatán, que fue la cultura madre realmente, los chichas de Colombia, los incas del Perú, los mexicas, los mexicas, no sé por qué siempre dicen que somos los mexicas, yo creo que somos mexicas, ¿no? Esa gente que formó lo que fue pues, los aztecas, que eran, como tú sabrás pues muy bien, muchas tribus que fueron mancilladas, pues, dominadas y se convirtieron en aztecas, y que al final pagaron pues, los mayas las consecuencias de esa barbaridad, ¿no? Y fuera de otras civilizaciones, ¿no? Sin embargo, eso ha sido para mí el caldo de cultivo, pues, y de ahí viene la esencia de los materiales, el por qué los materiales que yo utilizo les dejo su dermis, su epidermis, ¿verdad? Pero hasta ahí, solamente hasta ahí. Dejo que ellos se expresen por lo que son.
Alberto Asprino considera que las investigaciones de Medina sobre los materiales es lo que le permite llegar a la dermis de la materia para descubrir más que una simple masa corpórea y llegar a rozar su ánima. La pureza de los materiales es un elemento distintivo de la obra de Carlos Medina. Es más, se podría decir que es una filosofía en su trabajo. Pero yo creo que no hay materiales fríos. Inclusive el hielo es una belleza, porque es luz, ¿no? Las maderas, por ejemplo, a mí me distraen las vetas, las maderas. No las necesito, o cuando las necesito tengo que transformarlas. Normalmente uno transforma las materias, es lo que hace, transformar la materia sin violentarla. Yo me acuerdo que en Carrara los artesanos los sentía iracundos algunas veces, porque yo lo que hacía era sobar las piezas o pasarle un disco de diamante, ¿verdad? Para mí eso era todo, pues. Y te puedo decir que la materia es importante cuando la estudias. Por eso, porque tiene dermis, epidermis, hay materias vivas, la madera sigue transpirando y sigue abriéndose y sigue cerrándose, como tú quieras hacerlo o interpretarlo. Ella tiene una vida propia. Las materias, toda materia tiene vida propia. Y eso hay que conocerlo, hay que estudiarlo a fondo, hay que estudiar su química, su comportamiento con el oxígeno, ¿verdad? Algunas veces hay que eliminarles el oxígeno para que se preserven, otras veces hay que liberarles el oxígeno para que transpiren. Los materiales son realmente el artista que se acerque a la estructura física y química de los materiales. Yo creo que tiene ganado su trayectoria, o sea, tiene ganado su espacio dentro de los movimientos, ¿no? Por eso tú ves los bronces, cómo se comportan, que mientras más viejos, más bellos. Por eso ves las maderas, la ternura y la belleza de las maderas antiguas, de los galeones, de los muebles de tus ancestros, de las piedras de los mayas, de la cultura de la piedra de los mayas, cómo con el tiempo se han enriquecido, se les ha formado un moho maravilloso que no se puede limpiar. Fíjate lo que pasó con Sistina, le dan a los japoneses un contrato cuando podían haberlo hecho los italianos, ganaron los japoneses y descubren lo chillón que era la pintura de Miguel Ángel, cuando a través de los ciclos, con el hollín de las antorchas, ¿verdad? Se iba formando una capa extraordinaria de una pátina maravillosa que la eliminaron por completo y descubrieron entonces que era una pintura muy fuerte, ¿no? Muy chillona, ¿no? Cuando el tiempo la había convertido, ¿verdad? El oxígeno, la flama de las velas, el hollín, en una obra de arte maravillosa y trascendental. Eso sucede cuando tú cuando desconoces los materiales. Tú puedes ser un gran restaurador, pero no puedes quitarle jamás la pátina del tiempo a una pieza. Cuando la quitas, le estás quitando su valor. Es como a un sello, a una estampilla, le quitas un pico, ya desaparece su valor real. Eso es la materia. La materia necesita un gran respeto y un profundo conocimiento de causa. A diferencia de muchos artistas, Carlos Medina no se deja llevar solo por la inspiración. Cuando realiza la selección de material para elaborar una pieza, ya ha pasado todo un proceso de análisis y reflexión. Jamás deja al material el peso de la expresión, sino que lo transforma. Yo creo que los minimalistas en los años 60, 70 llegaron a un planteamiento mínimo, pero yo tengo algo de mi esposa, que mi esposa en una ocasión me hizo un comentario muy bello
donde me decía que lo que yo hacía era un minimalismo pero con alma. Y eso retrata justamente eso. Los minimalistas piensan en el color, entonces tú ves cómo pintan unas formas muy básicas, muy mínimas, muy asépticas, pero pintan, entonces matan el material, ¿no? Es muy raro cuando ves un minimalista que deja el material como es, ¿no? Siempre lo transforman, o los plásticos, los pintan. Lo mío es todo lo contrario, lo mío es llevar ese minimalismo a la esencia de la forma y a la esencia del material. Esencial ha sido la propuesta estética concebida para llevarse a cabo en y para el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara y que ahora se presenta en el Macay. Creaciones que nos sumergen en un mundo de principios razonados y de extrema precisión. Un mundo donde el más remoto azar o la más mínima improvisación no tienen lugar. Durante el trimestre octubre-diciembre, la Fundación Cultural Macay presenta una muestra representativa de la exposición esencial adaptada a los espacios del Museo Macay. La muestra esencial viene de hicimos en el Museo de Arte Contemporáneo, el Museo de la Universidad de Guadalajara, un proyecto que llevamos felizmente a cabo con estudiantes que estaban por graduarse de arquitectura, diseño y escultura. Eso se hizo, inicialmente el proyecto era en 30 días, se hizo en 11 días. Lo hicimos con estos muchachos ya por egresar, como te dije. Una experiencia maravillosa con unos materiales que no habían visto, que no conocían y que se conseguían a media cuadra del museo. Esa relación estudiante fue para mí muy importante porque logré que fuéramos un solo bloque. No eran mis secuaces ni mis compinches, sino que éramos una sola unidad. Y logramos hacer 100 obras, 100 piezas, basadas en mi trabajo, ¿verdad? Porque en este caso se trataba la posición de esencial. Y mira, fue una relación maravillosa, una relación donde yo traté hasta cierto punto de que los alumnos se pusieran al día en sus cosas. Primero con un curso introductorio lento y después con un curso introductorio acelerado, mucho más rápido. Y en 11 días resumimos a través de 2 cursos introductorios que les di este proceso, ¿no? Ellos entendieron perfectamente bien. Acabamos con los egos, ¿verdad? Con los celulares, los iPods y todas esas cosas. Y nos dedicamos a la esencia de lo que era el trabajo. Un trabajo ciclópico en 11 días, realizar 100 piezas. Te podrás imaginar si teníamos tiempo pues, para poder perderlo, ¿no? Se hizo un trabajo ciclópico con ellos, entendieron perfectamente de qué se trataba. Eran muchachos muy diestros, muy rápidos. Y realizamos esas piezas que van ustedes a ver una pequeña selección acá en el Macay. Esencial, ubicada en las salas 9, 10 y 11, está integrado por 25 obras realizadas en diferentes técnicas y 6 instalaciones. Para mí el blanco es la luz para mí, ¿no? Y sí, tenemos que estar ligados a las tecnologías. Ahí vas a ver en mi exposición los routers. ¿Qué cosa es un router? Es un trompo capaz de tallarte milimétricamente una superficie de una madera. Eso tú lo podías compensar haciendo un relieve, pero no, eso sería una trampa.
Cuando uno viene a la talla directa, uno necesita que sea una sola pieza, no un ensamblaje. Es el caso de los routers que van a ver. Y es tecnología, es un trompo en una máquina que gira, ¿verdad?, sobre una plataforma y te va comiendo esa pequeña punta, esta superficie que necesitas eliminar. Yo creo que la ciencia es tan importante para el arte como el arte para la ciencia, o sea, van ligados unas cosas con las otras, o sea, todo se complementa. Y el artista que debe vivir en el ahora, en el now, como dicen los ingleses, en el momento, no estar pensando tanto en el pasado ni en el futuro, porque total el futuro no sabemos cómo vamos a comernos, ¿no? El ahora, debe estar ligado a eso. El artista, para no atrasarse en su momento histórico. No obstante que las obras parten de la geometría pura, Carlos Medina es un artista que traspasa los límites de las formas, encontrando invariablemente nuevas posibilidades. Prima, yo creo que vamos hacia la esencia de todo y en todos los sentidos. Sé que vamos a viajar muy rápido a través del neutrón, que es el neutrino que ustedes tienen abajo, que van a ver en la sala, esta esfera. Es un átomo de bajo peso que va a permitir viajar mucho más rápido que la luz. Ya sabemos que se puede hacer. Además, ese elemento, esa esfera con esa línea significa 100 años en quechua. O sea, cómo hacían los mayas, cómo sabían los mayas que ese símbolo podíamos siglos después convertirlo en el polvo cósmico, que es el neutrino. Cuando tú observas el neutrino, que tienes que hacer con un telescopio, verás que una cosa como era el polvo del universo, que nadie le paraba, nadie sabía qué cosa era, resulta que ahí estaba concentrada la energía más pura del universo en sí, ¿no? Entonces ese neutrino, que es la síntesis para mí de mi trabajo y que me estuvo acompañando durante más de 40 años, está plasmada ahí con un nylon, que es la luz, que no se ve, ¿verdad?, pero sigue siendo el mismo elemento que utilizaban los mayas en su momento, ¿no? Por lo tanto, eso se reduce la exposición se reduce a eso, ¿no?, a entender que para poder apreciar algo, ese algo debe tener un mínimo de lectura, y yo creo que eso es lo que van a lograr ver en la exposición esencial. Ahí vas a conseguir unos fragmentos de lluvia, yo todos los fragmentos, porque así como pienso en el neutrino, que es un polvo cósmico que nadie ve, pero que tiene una gran expresividad, pienso también que esta exposición, esta muestra, esta pequeña muestra, reúne una síntesis de lo que es la gota, pero no una gota doblada o deformada, no es una gota cónica, altamente geométrica. Se necesita para lograr esa conicidad 30 metros de diámetro, para poder pasar por ahí. Vas a conseguir los fragmentos de lluvia en las gotas, en aluminio puro flotando, en su pureza. Vas a conseguir los neutrinos con un cambio que se hizo, antes eran negros y eran grises, ahora el comité de la curatorial del Macay hicimos un experimento conjunto con estas gotas transparentes, ¿verdad?, que es muy difícil, es una experiencia totalmente nueva, porque es luz, pues, luz a través de la luz. Y van a conseguir los fragmentos de lluvia, que son estos nylon, que es la síntesis ya total de todo en diagonal, ¿no? Un fragmento de lluvia en diagonal realizado con nylon. Para mí eso es realmente importante, yo me siento muy halagado de haber contado con esos alumnos de la Universidad de Guadalajara, con la dirección del museo, del MUSA, con la dirección del Museo de Arte Contemporáneo del Macay, con esta exposición que me honra y me digna de estar aquí, de pensar en un pueblo que el arte es una forma de vida, como es el pueblo mexicano.